Buenas tardes, vamos a hacer la tercera clase del primer tema, que sería las organizaciones y sus principales fenómenos y características. Esta sería la última clase relacionada a ese primer tema y después vamos a seguir con el tema 2 una vez terminado esto. La clase pasada hablamos de los elementos constitutivos. Venimos estudiando la organización, porque es lo que hace la administración, estudiar la organización. Habíamos visto qué era la organización, cuál era su característica, su clasificación. Y hoy vimos que se puede partir en 5 partes y vimos sus diferentes partes. ¿Cómo surgió la organización? Bueno, vimos los individuos, por qué se agrupan, qué es lo que buscan, satisfacer necesidades, esa falta o esas necesidades, satisfacer las necesidades de acuerdo a diferentes autores, las necesidades de Maslow, la de McClelland, pero siempre hay una necesidad de satisfacer. Vimos que se agrupan, se organizan, por tanto arman una estructura. Luego vimos que persiguen determinados fines, hay una misión, una razón de ser, una visión, algo a aspirar a ser, y hay objetivos de corto, mediano y largo plazo, que es lo que se establece la organización a cubrir. Luego vimos que utilizan recursos de una forma eficiente o eficaz. Eso sería la desglose de la definición de organización. Y ahora vamos a ver que vimos elementos constitutivos, los vimos todos uno por uno, y ahora vamos a ver la estructura, vamos a ir en profundidad más lo que es la estructura, qué significa. También en la clase pasada vimos algunos conceptos para poder manejarlos en este tema, lo que es el ambiente, tanto el ambiente inmediato, lo más próximo a la organización, que afecta directamente a la organización y sirve su primera influencia, y a su vez la organización influye en ella, y después está el ambiente inmediato, que influye en la organización pero un poco más lejano. Primero ese ambiente inmediato influye al inmediato y el inmediato termina influyendo a la organización y viceversa. Lo vemos, por ejemplo, una crisis económica es parte del ambiente inmediato, pero esa crisis económica va a afectar a clientes, a proveedores, a accionistas, sindicatos y va a terminar afectando a la organización de alguna forma. La organización tiene que ser inteligente en detectar esos movimientos para poder adaptarse a ellos. También hablamos de los diferentes mecanismos de coordinación que hay para entender que la idea de la coordinación es sincronizar y involucrar tareas para que se haga de forma ordenada y correcta. Y vimos que hay diferentes mecanismos. Está el ajuste mutuo, algo informal, algo entre compañeros, que tú haces esto, tú haces lo otro. Eso es un ajuste mutuo, nos ponemos de acuerdo, es informal. Luego está la supervisión directa. Mi superior viene y me delega el trabajo, me dice, tú haces esto, tu compañero va a hacer lo otro, y controla y observa que lo hagamos, lo dice la palabra, supervisión directa. Y luego está el de estandarización. Es, por ejemplo, la extensión de procedimiento, que todo hagamos de la misma forma el trabajo, que lo hagamos en determinado orden. Y eso sería la estandarización. La ley de procedimiento policial es una estandarización de los procedimientos policiales que hay. Nos dice a todos cómo hacer nuestro trabajo. Luego vamos a ver que ahora en la estructura se utiliza mucho eso, porque necesitamos estandarizar el proceso para que lo hagamos todo más o menos parecido. Y ahora vamos a empezar con el curso. ¿Qué es estructura? Bueno, según Sergio Hernández, la estructura es un ensamblaje de construcción, una ordenación relativamente duradera de las partes de un todo y su relación entre ellas. Conclusión, es como el esqueleto de la organización la estructura. Lo que busca es mostrar cómo trabaja y cómo está relacionada y qué hace cada parte. Vamos a ver que hay dos tipos de estructura, la formal y la informal. La formal viene de la división del trabajo, surge de eso. Lo vamos a ver en organigramas, lo vamos a ver porque hay manuales, porque hay autoridad, hay delegación, hay control. Y la informal viene del orden más social. Sería, en otras palabras, la cultura. Vamos a ver lo que es. Acá tenemos el esquema de lo que sería la estructura formal. Vamos a ver que hay una relación entre partes que integran. Vienen los principios de actividad, de división del trabajo, autoridad, responsabilidad, unidad de mando, jerarquía, tramo de control. Vieron que muchas palabras que aparecen en la estructura se utilizan mucho en la policía. No importa dónde se trabaje. Todo el trabajo policial surge de la administración. Desde por qué hay jerarquía y mando, desde por qué hay oficinas. No hay una diferencia entre esto. Esto es necesario saberlo
No importa dónde se trabaje, porque uno sabe, entendiendo esto, va a entender cómo se trabaja y uno puede después, a partir de ahí, ingerir en cualquier área de trabajo, incluso de un operativo en la calle hasta el de una oficina. También utilizan herramientas, la estructura formal, que son los planes, los programas, el presupuesto, los instructivos, manuales, organigrama, los puestos y otros más que aparecen más en recursos humanos y otras materias, pero vienen de la estructura formal. Se ve normalmente en forma verbal o escrita. En la policía, por ser un órgano público y burócrata, que lo vamos a ver cuando estudiemos la historia de la administración, que es la burocracia, nosotros lo tenemos escrito. Y casi todo esto está escrito. No hay nada que no esté escrito. Sabemos cuándo delegar, qué no delegar, qué jerarquía tenemos, qué podemos mandar, qué no podemos mandar, qué autoridad, qué trabajo que hace cada oficina, qué trabajo hace cada persona. Hay muy poco verbal. Prácticamente es todo escrito. Luego tenemos la informal, que es la relación entre personas. Vamos a ver qué es valores, gustos, creencias, sentimientos, métodos, etcétera. Bueno, cuando veamos en otros módulos lo que es, esto es la cultura, se llama cultura organizacional, que nace de esto, de los gustos, valores de las personas, la autoestima. Son grupos informales. La cultura organizacional de la policía no es la misma que la cultura de organización de cualquier otro ministerio dentro del Estado. Por ejemplo, no sé, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene una cultura que por más que puede tener similar a la nuestra, es diferente. Lo mismo si es el MIDES, si es el Ministerio de Agricultura. Tenemos diferente tipo de cultura y son diferentes. Se establecen en base a la gente que lo involucra y la relación que hay entre ellas. Luego vamos a ver que para diseñar una organización, o sea, para armar una estructura, necesitamos dos aspectos. Hay que hacer dos cosas bien. Primero, dividir el trabajo bien en tareas y luego hacer bien la coordinación entre ellas. Bueno, manteniendo como siempre una consistencia, tanto dentro de la organización, tanto como fuera. Si tenemos tecnología que podemos aplicarla en la estructura, tenemos que tomarlo en cuenta. Si sabemos que la estructura de la organización va a ser grande porque es una organización grande, tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta el ambiente que estamos, el contexto que estamos, en qué tipo de economía, qué tipo de gente, qué tipo de sindicatos manejamos, clientes, proveedores. Todo eso tenemos que tomar en cuenta a la hora de armar una estructura. Luego vamos a ver que la estructura se puede partir en 5 partes que está todo el teórico escrito acá, pues yo se lo voy a hablar con palabras más normales o menos técnicas, porque es un tema muy técnico este. Y vamos a ver que la estructura la podemos dividir en 5 partes. Una parte principal o piramidal, que sería la parte jerárquica de la organización, y dos partes que estarían como por fuera de la parte principal o piramidal, pero que se involucran o ayudan a la organización. En la parte piramidal, lo que hacen es ir a la función o la razón de ser de la organización. Por ejemplo, la policía, la razón de ser de la organización es la seguridad. Entonces, todo lo que es el núcleo operativo, la línea media y la cumbre estratégica va a estar relacionada con esta razón de ser principal de la organización, o sea, la seguridad. La cumbre estratégica es la parte más alta de la organización jerárquicamente y por lo general es de característica que realiza la visión de la organización, establece lo que aspira a ser, establecen las estrategias principales, porque todo lo que ellos armen para cómo llegar a cumplir sus objetivos establecidos va a ser estrategia. Luego viene la línea media hacen como nexo entre la cumbre y el núcleo operativo. Y lo que hacen es bajar esa estrategia de arriba, esa visión, y la llevan a una táctica. Establecen tácticas ellos. Cómo cumplir esas estrategias y para ayudar a cumplir sus objetivos. Y luego, por último, está el núcleo operativo. El núcleo operativo son los que realizan toda la táctica y por tanto hacen las operaciones. Hacen operaciones realmente. Y como están debajo de la pirámide, son los que hacen más trabajo, son más cantidad de gente, tienen más funciones y más actividades. La pirámide, por eso se utiliza mucho en la administración de la pirámide, porque mientras más abajo la pirámide, más gente, más funciones, más trabajo tiene y arriba en viceversa. Luego tenemos dos que están fuera de la parte principal. ¿Por qué? Porque no en sí no realizan el trabajo de seguridad, por ejemplo, que sería la razón de ser de la organización. Estamos hablando de organización policial. Si fuese otra, contribuyen o apoyan al fin principal pero no lo hacen. Por ejemplo, nosotros necesitamos, para hacer la seguridad, por más que detengamos, necesitamos a alguien que nos pague el sueldo. ¿Eso es una función principal de seguridad? No, es una función de apoyo. Bueno, alguien tiene que hacer esa función de pagarnos el sueldo. ¿Y cómo lo hace? ¿Quién lo hace? Bueno, tenemos dos
Está el staff de apoyo y está la tecnoestructura. El staff de apoyo va a ser el área contable, pero alguien técnico tiene que hacer ese trabajo y tiene que haber criterios técnicos para hacerlo. Bueno, eso lo hace la tecnoestructura. En el área jurídica pasa lo mismo. Nosotros tenemos que asesorar el punto de vista si un expediente corresponde o no corresponde contestarlo o darle lugar a algo. Bueno, eso pasa y está el departamento jurídico. El departamento jurídico sería tecnoestructura. Siempre lo que busca es estandarizar procesos. Hay órganos que utilizan esas dos. Y luego está el estado de apoyo. Alguien tiene también que contribuir a que los edificios de los lugares donde se realiza la seguridad estén en condiciones, que los móviles estén en condiciones. Todo eso es estado de apoyo. Esa es la diferencia entre estado de apoyo y tecnoestructura. La tecnoestructura es algo técnico, es la parte técnica, la estandarización de procesos, el asesoramiento técnico. Y después está el estado de apoyo, que es toda la parte de apoyo realmente al trabajo. Recursos humanos a veces, el área contable, mantenimiento, logística, todo eso sería estado de apoyo. El teórico de todo esto está escrito ahí para que lo puedan leer y ver lo que hacen, la línea media, la tecnoestructura, los diferentes flujos de poder. Vamos a ver que dentro de la estructura hay flujos. Se le dice cómo se va moviendo la comunicación, o sea, las relaciones que hay entre ellas. Luego dicen que hay flujo de autoridad formal, que está caracterizado por los organigramas. Ustedes si saben un organigrama es un dibujito que muestra los flujos y la relación que hay entre cada puesto y cada relación de autoridad y las comunicaciones que hay. Por ejemplo, mi oficina depende de recursos humanos. Por tanto, todas las comunicaciones acá se tienen que dirigir a recursos humanos. A su vez, recursos humanos nos delega todo lo que nos corresponde a nosotros. Eso es lo que es la autoridad formal. No describe la informal. Porque, por ejemplo, yo con mi compañera o mis compañeros de trabajo hablo y tenemos relaciones informales, pero contribuyen al trabajo. Es un flujo de la información, es un flujo de la comunicación, pero no está representado en el organigrama. Si las formales, mi jefe, por ejemplo, me va a dar órdenes a mí y yo le voy a comunicar cosas a ella. No va a venir otro jefe de otro jefe. Un jefe de jefatura no puede venir a la oficina a mí a darme una orden. ¿Por qué? Porque no está estabilizado ese flujo de autoridad formal acá. Entonces, como no está, la famosa diferencia entre subordinado y subalterno, bueno, viene de acá. El flujo de autoridad formal establece los subordinados. Y esos subordinados son los únicos que están obligados a acatar ese flujo de información. Después vamos a ver que están los flujos regulados. ¿Qué dice? Se trata del flujo de materia prima, transformaciones y de procesos deciditorios. La parte regulada, la parte controlada de manera explícita y sistemática. Se utiliza cuando hay una manera predeterminada de hacer las cosas. Por lo tanto, representa el uso de estandarización como mecanismo de coordinación dentro de los flujos regulados, pero en distintos tipos. ¿Está? Los flujos regulados son cuando están establecidos por un procedimiento. A veces pasan por los procesos. Normalmente eso se ve mucho en lo que es una fábrica, pero en la policía a veces se ve cuando hay protocolos que cumplir. Cuando hay un protocolo son flujos regulados. Te dice qué hacer cuando hay determinada situación. Por ejemplo, el protocolo de violencia doméstica. Uno puede estar a la seccional, recibe determinada denuncia, pero hay que delegarla no cumpliendo a veces lo que es el flujo formal. Por ejemplo, hay que comunicar a otros órganos que no tienen mucha relación con nosotros, pero en este caso de un protocolo lo establece. Ese es el regulado. Y hay el del trabajo operacional que hacer, quién lo lleva y todo. Está todo establecido en un protocolo. Luego está el de flujo de comunicación informal. Bueno, eso pasa entre compañeros, que lo vemos, te mandan un mensaje, te avisan, o incluso hasta tu jefe a veces te manda un mensaje necesariamente sin necesidad de hacer algo formal y te avisa. Puede ser diagonal, a veces pasa que viene un jerarca de otra unidad, que yo no soy subordinado a él, y viene y me pide algo. Ahí es una comunicación informal, lo puedo cumplir como no, a veces lo cumplo, eso depende de la cintura de cada uno y lo que correspida y la autorización que tiene. Y después de entre desiguales, o sea, a veces hay jefes superiores que se saltean las cadenas de mando. Por ejemplo, yo tengo un jefe de recursos humanos que es mi jefe. Si el director nacional o el subdirector nacional viene acá y me da órdenes, se está salteando la cadena de mando. Pero es una forma, entonces sería un flujo de comunicación informal. Por más que esté en la jerarquía, pero el organigrama que le dijo que la autoridad formal no establece saltos en los cargos. Vamos a ver que es una falla. La comunicación informal entre desiguales es un error y genera a veces, excepto que sea un caso de urgencia, genera problemas en la administración.
Incluso mala decisión, porque si todo el tiempo los superiores establecen saltos en la línea jerárquica, van a generar que para que esta salida intermedia, o sea, anula la línea media. Luego vamos a ver las constelaciones de trabajo. Las constelaciones de trabajo son grupos de trabajo que se establecen. Normalmente, cuando se crea una comité, una comisión o la famosa entrega de novedades, es una coordinación que se juntan todos los jefes de área y toman decisiones o cambian algunas o ponen al día las novedades. Bueno, ese es el flujo que se le dice de constelación de trabajo, lo que uno recibe al estar reunido con varias personas al hablar para realizar una determinada tarea. Y por último está la adición AOC, la que es un poco más flexible, no establece, no es solo formal o solo informal, o un poco de flujograma, un poco de regulador, es un poquito de todo un poco. De acá salen las tomas de decisiones que vamos a ver. La policía es un flujo de decisiones A, D o C. Esos son los tipos de decisiones que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos informal mezclada con informal. Lo vamos a ver todo el tiempo. Vamos a ver que para el toma de decisiones hay tres procesos, pero eso lo vamos a ver cuando tenemos más toma de decisiones y más a profundidad. Pero aparece. Luego vamos a ver que podemos clasificarla en dos tipos de decisiones principales. La de operativa y las gerenciales. Las de operativa o, en otros nombres, que lo van a ver en otros libros y en otros manuales, programadas y no programadas. Las programadas son de rutina, ya sabemos qué hay que hacer. Si viene una persona hace una denuncia, sabemos qué tenemos que hacer. Si una persona dice me robaron en la calle, ya sabemos qué hacer. Si hay una comunicación en radio, ya sabemos qué hacer. No hay mucha cosa para pensar. Mientras más abajo la pirámide se supone que más programadas son y menos no programadas. Hay poco margen para la iniciativa y para la delegación. O sea, normalmente ya sabemos qué hacer y necesitamos consultar. Pero cuando pasa algo que no es habitual, se llama no programada. Y cuando no es programada, uno ¿qué hace? Sube para arriba el nivel. Viene algo excepcional al lugar, me acontece algo excepcional en mi lugar de trabajo, yo tengo que informar a mis superiores para que ellos tomen medidas. O les corresponde a ellos tomar decisión, algo no habitual. Bueno, dentro de esas serían las decisiones gerenciales, las no programadas. Bueno, ¿cuáles son? Las de coordinación, guiar las decisiones operativas, cosas que pasan, van guiando y va tomando una coordinación para que no se salgan de lo que piensan o lo que planearon. Luego están las de excepción, las no programadas, pero no generan un alto impacto en la organización. Por ejemplo, falta gente. Usted está trabajando y no puede cumplir con el trabajo porque falta gente. Y informa, usted la decisión esa no es no programada. Y sube para arriba. La decisión gerencial va a decir, contrato no, nuevos empleados. Pero es de alto impacto a la organización, no es de alto impacto. Luego están las decisiones estratégicas. Son de excepción, pero generan un gran impacto. Por ejemplo, dar la quiebra, o si no, cambiar toda la estrategia, cambiar toda la imagen policial. Eso sería una estación estratégica. Bueno, esos son diferentes tipos de decisiones. Vamos a ver después, más adelante, en los próximos módulos, que hay más temas de toma de decisiones, hay una forma de hacerlo, hay analítica racional y no racionales, pero eso lo vamos a ver más en los próximos módulos. Espero que el tema introductorio de este primer tema, de lo que es la organización, lo hayan entendido, porque ahora vamos a hablar más adelante otros conceptos. La idea era enseñarle qué estudiaba la administración, hablar de lo que es la organización, ver cómo se clasifica, ver sus características, ver los elementos que componen una organización, que viene de su definición, hablar un poco de los que es coordinar, que es el ambiente de la organización, esos conceptos, pues lo vamos a usar mucho. Lo vamos a ver continuamente y yo a veces lo doy como dado y ustedes capaz no entienden. Yo hablo de ambiente y uno me dice, medio ambiente y no entienden. La idea es que sepan, lo hablo de mecanismo de coordinación. La idea es que entiendan que una estructura, por lo menos en esta clase, se puede partir en 5 partes y toda organización lo tiene. En la policía hay un núcleo operativo, hay una línea media y hay una cumbre estratégica, tanto una tecnoestructura como un estado de apoyo. En toda la policía se ve. Y dentro de qué organización policía se ve, en una dirección nacional, cualquiera sea, hay esto, en una jefatura de policía hay esto, en una seccional, si se la mira como una sola organización, también está, que sería la unidad mínima que se dice. Todo esto se aparece. La idea es saber detectarlo para saber cuál es el rol correcto para cada lugar y no mezclarlos y hacer mal los diseños. Más cuando sean oficiales, que ustedes van a tener el poder para realizar eso. Y uno, como personal de escala básica, saber entender los flujos que hay dentro de la estructura para entender mejor y poder asesorar mejor a los oficiales o tomar decisiones en caso de tener el poder para hacerlo.
Espero que no tengan más dudas. Si hay dudas en consulta, pueden hacerlos por los foros o escribirme por los medios que dejé en la plataforma y cualquier cosa a las órdenes.